En una fría tarde de invierno en Salamanca, un hombre solitario creyó que su vida estaba condenada a la rutina y al silencio, hasta que una niña con una simple pulsera cambió su destino para siempre. Lo que parecía un encuentro casual en una cafetería del casco antiguo, se convirtió en una revelación que nadie esperaba. Un secreto guardado durante años, capaz de transformar corazones y reconstruir un hogar perdido. ¿Se atrevería Javier a enfrentar su pasado y a abrazar la familia que jamás imaginó tener? La lluvia caía fina sobre las piedras antiguas de Salamanca aquella tarde de diciembre. Javier Ramírez cerró con esfuerzo la puerta de su furgoneta, todavía con el olor a pan caliente que había repartido durante todo el día pegado a la ropa. Su hijo Diego, de 8 años, iba sentado en el asiento trasero, con la nariz pegada al cristal empañado. Con un dedo dibujaba formas mientras tarareaba un villancico que había escuchado en la radio del colegio. Javier lo miraba de reojo, agradecido de que, a pesar de las estrecheces, el niño siempre encontrara motivos para sonreír. La vida no había sido generosa con él en los últimos años. Tras la pérdida de su mujer, había tenido que arreglárselas como padre soltero, con jornadas interminables como repartidor y noches solitarias en un piso pequeño cerca del puente romano. Sin embargo, esa tarde algo en el ambiente parecía diferente. Las luces navideñas que empezaban a encenderse en la Plaza Mayor, el olor a castañas asadas que llegaba de los puestos callejeros y la risa de Diego llenaban de un calor inesperado el aire húmedo. «Papá, ¿iremos a ver el Belén viviente este año?», preguntó Diego, mientras se incorporaba en el asiento. Javier suspiró. «Si terminamos el reparto temprano». «Claro que sí, hijo. No te lo prometo, pero haré lo posible». Diego asintió con entusiasmo, como si las palabras de su padre ya fueran suficientes. De camino a casa, Javier decidió hacer una parada en una pequeña cafetería cercana a la catedral. Sabía que no podía permitirse grandes lujos, pero al menos un chocolate caliente compartiría con Diego un rato de paz. Al entrar, el aroma a café recién molido y a churros recién fritos les envolvió. Un camarero mayor, al que Javier siempre saludaba con un gesto, les indicó una mesa junto al ventanal. «Buenas tardes, Javier». «¿Lo de siempre?», preguntó el camarero con una sonrisa cansada. «Sí, Paco». «¿Y que sea con doble de azúcar para este pillín?», respondió Javier, guiñando un ojo a Diego, que soltó una risita. Mientras esperaban, Javier no pudo evitar pensar en cómo, a pesar de los problemas, había algo sagrado en esos momentos sencillos. Diego, con los ojos brillantes, contaba historias sobre un concurso de villancicos en el colegio, imitando voces y gestos de sus compañeros. Javier lo escuchaba con atención, aunque por dentro sentía un nudo, la preocupación constante por el dinero, por el futuro, por no fallar como padre. La bebida llegó humeante, y Diego, tras soplar con cuidado, mojó un churro en el chocolate, manchándose la nariz. Javier rió, y por un instante se permitió olvidar las facturas acumuladas en el cajón de casa. Al salir, la lluvia había cesado. La ciudad brillaba bajo las luces navideñas y el sonido lejano de un coro infantil llenaba las calles. Javier tomó la mano de Diego mientras cruzaban la Plaza Mayor, iluminada como si fuera un cuento. Las campanas de la catedral nueva comenzaron a sonar, marcando la hora del anochecer. Javier apretó un poco más la mano de su hijo, como queriendo proteger aquel instante de cualquier sombra. Lo que no podía imaginar era que esa misma semana, en un rincón inesperado de Salamanca, su vida daría un giro que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y la esperanza. El sábado por la mañana, el frío calaba hasta los huesos. Javier había terminado temprano una entrega y decidió llevar a Diego a caminar por el puente romano, uno de los lugares favoritos del niño. El río Tormes corría tranquilo bajo el cielo gris, y las cigüeñas, a lo lejos, reposaban en los campanarios de la catedral vieja. Diego corría de un lado a otro,
observando las esculturas y señalando los puestos de turrones que empezaban a instalarse en las calles cercanas. Javier lo miraba con paciencia. Aunque la fatiga de la semana le pesaba en los hombros, de pronto vio a una mujer que avanzaba con dificultad empujando un carrito de la compra. A su lado, 2 niños. Una niña de unos 7 años y un pequeño algo mayor que Diego. Caminaban cabizbajos. La mujer parecía luchar contra el viento y el frío, con un abrigo demasiado fino para aquel diciembre. Papá, susurró Diego, tirándole de la chaqueta. Mira, esos niños tienen frío. Javier se acercó sin pensarlo demasiado. ¿Necesitan ayuda?, preguntó con voz tranquila. La mujer levantó la mirada, sorprendida. No queremos molestar. No es molestia, insistió Javier. Podemos acompañarles, aunque sea hasta un sitio más cálido. Tras una breve vacilación, la mujer aceptó. Soy Isabel, dijo aliviada. Y ellos son Lucía y Mateo. Diego sonrió tímidamente y, sin decir palabra, sacó de su bolsillo un pequeño coche de juguete y se lo ofreció a Lucía. La niña lo recibió con una sonrisa tímida, como si aquel gesto hubiera encendido una chispa en su mirada apagada. Javier les propuso caminar juntos hasta la Plaza Mayor, donde el ambiente festivo ofrecía un refugio. Isabel agradeció el gesto con una mirada que Javier no supo descifrar. Mientras atravesaban las calles empedradas, Diego intentaba hacer reír a los otros niños contando anécdotas del colegio. Mateo, que al principio estaba serio, acabó soltando una carcajada. Lucía, en cambio, seguía observando a Javier con una mezcla de curiosidad y confianza. Al llegar a la plaza, el bullicio navideño los envolvió. Luces colgaban de los balcones. Los niños cantaban villancicos, y el aroma a churros recién hechos llenaba el aire. Isabel parecía emocionada, aunque sus ojos guardaban un cansancio profundo. No tenían por qué ayudarnos, dijo ella suavemente. Solo estamos pasando un momento complicado. Javier asintió, sin indagar más. Todos pasamos por tormentas. Lo importante es no quedarse solo bajo la lluvia. Se sentaron un rato en un banco para contemplar el Belén municipal. Diego y Mateo se acercaron a ver de cerca las figuras, mientras Lucía se quedó al lado de Javier. Mi mamá dice que en Navidad los milagros son posibles, murmuró ella. Sin apartar la vista del Belén, Javier se quedó sin palabras. Aquella frase sencilla le llegó al corazón, como un presagio. Cuando la tarde empezó a oscurecer, Javier decidió invitarlos a cenar. No es gran cosa, pero conozco un sitio donde podremos entrar en calor y comer algo. Isabel dudó, pero ante la insistencia de los niños, aceptó. Caminaron juntos por las calles iluminadas hasta llegar a un restaurante familiar, La Abuela Rosa, en una esquina tranquila cerca del convento de San Esteban. Desde la puerta, el olor a guisos y pan recién horneado prometía un refugio cálido. Isabel miró a Javier con gratitud. Había algo en su gesto que no era compasión, sino sincera humanidad. Javier, por su parte, sintió que aquella mujer y sus hijos no habían aparecido en su camino por casualidad. Mientras entraban en el local, Diego le susurró a su padre. ¿Podrán venir a casa algún día, papá? Javier le acarició el pelo y respondió con voz baja. Ya veremos, hijo. Primero vamos a compartir esta cena. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella velada en la Abuela Rosa cambiaría sus vidas para siempre. El interior de la Abuela Rosa estaba impregnado de un calor acogedor. Las mesas de madera, las luces tenues y el aroma a cocido castellano hacían olvidar el frío cortante de las calles. Un camarero joven los condujo a una mesa junto al ventanal, desde donde se veía el reflejo de las luces navideñas en los charcos de la calle. Diego, Lucía y Mateo se sentaron juntos, todavía emocionados por la sorpresa de aquella cena. Isabel miraba a Javier con una mezcla de gratitud y cierta incomodidad, como si no estuviera acostumbrada a recibir ayuda. ¿De verdad? Javier, no tenías por qué, empezó ella.
bajando la voz. Claro que sí, la interrumpió él suavemente. Un plato caliente nunca sobra en invierno. El camarero les trajo pan recién hecho y un poco de sopa para los niños. Diego fue el primero en reír con la boca llena, contagiando a Lucía y a Mateo, que poco a poco se animaban. Javier los observaba, conmovido por aquella escena sencilla pero llena de vida. Durante la cena, las conversaciones fluyeron. Diego habló de su profesor de música. Mateo contó cómo había aprendido a montar en bicicleta, e Isabel, aunque con reservas, confesó que había llegado a Salamanca hacía poco, buscando empezar de nuevo. Javier escuchaba sin presionar, respetando los silencios que ella guardaba. Cuando el camarero trajo el postre flan casero con nata montada, Lucía sacó de su bolsillo una pulsera de cuentas de madera y la colocó sobre la mesa. «Es de mi mamá», dijo con voz suave. «Dice que trae suerte». Javier la miró con sorpresa. Aquella pulsera, sencilla pero hecha con esmero, le resultaba extrañamente familiar. Recordaba haber visto una igual muchos años atrás, en la muñeca de alguien que había marcado su vida. Isabel, al darse cuenta de la atención de Javier, alargó la mano y acarició la muñeca de su hija. «Es un recuerdo muy especial», murmuró, con los ojos brillantes. Javier tragó saliva. No quiso preguntar más, pero un presentimiento empezó a crecer en su interior. Algo que no podía explicar con palabras. El resto de la velada transcurrió entre risas de niños y silencios cargados de significado. Isabel parecía más relajada, y Javier se sorprendió a sí mismo disfrutando de aquella compañía improvisada. Al salir del restaurante, el aire frío los golpeó de nuevo. Pero los niños corrían delante, ajenos al clima, jugando a pisar los charcos congelados. Isabel caminaba junto a Javier, envuelta en su abrigo delgado. «No recuerdo la última vez que mis hijos rieron tanto», confesó, con una voz casi rota. «A veces, lo que más necesitamos es alguien que nos recuerde que todavía se puede sonreír», respondió Javier, con una calidez que sorprendió incluso a él mismo. Mientras atravesaban la Plaza Mayor, un coro de niños cantaba villancicos junto a un Belén iluminado. Diego, entusiasmado, se unió a cantar. Y Lucía lo siguió, con su pulsera brillando bajo las luces. Javier observaba aquella escena con el corazón encogido, sintiendo que algo muy grande estaba a punto de revelarse. De pronto, un hombre de mediana edad, bien vestido y con aire serio, se acercó apresuradamente desde el otro extremo de la plaza. «Isabel», llamó, con evidente urgencia. Ella se tensó de inmediato, apretando la mano de Lucía. Javier instintivamente se adelantó un paso, como si quisiera interponerse. «Tranquilo», Javier, dijo Isabel, intentando sonreír. «Es alguien que conozco». El hombre se detuvo a pocos metros, mirándolos con una expresión que mezclaba alivio y expectación. Javier sintió un escalofrío. Algo le decía que aquella aparición no era casual, y que la noche estaba a punto de cambiar de rumbo. El silencio en la Plaza Mayor se hizo denso cuando aquel hombre se detuvo frente a Isabel. Sus pasos resonaban sobre las losas mojadas, y las luces navideñas parpadeaban como testigos mudos. Diego y los niños guardaron silencio, percibiendo la tensión. «Isabel», dijo el hombre, con la voz entrecortada, «te hemos estado buscando todo el día». Javier frunció el ceño, instintivamente colocándose delante de Isabel y los pequeños. «¿Quién es usted?», preguntó con tono firme pero sereno. Isabel inspiró hondo, con una calma fingida. «Tranquilo, Javier. Este es Alberto, mi asistente». El hombre asintió, aunque su expresión denotaba nervios. «No deberías desaparecer así, Isabel. La gente está preocupada en la oficina». Javier parpadeó, confundido. «¿Oficina?». Isabel bajó la mirada. Luego la levantó hacia él con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. «Creo que ha llegado el momento de ser sincera contigo». Mientras los niños jugaban cerca del Belén, Isabel se apartó un poco con Javier. Su voz era baja, pero clara.
No soy solo una madre que atraviesa un mal momento. Yo soy la propietaria de la abuela Rosa. No solo este restaurante, Javier. Toda la cadena. Javier se quedó helado. Las palabras parecían no encajar con la mujer que había visto luchar contra el frío con un abrigo raído. ¿La cadena entera? Susurró. Isabel asintió. 36 locales en toda Castilla y León. Tras mi divorcio, necesitaba desaparecer, sentir de nuevo cómo era ser vista como persona, y no como la dueña. Quise vivir de forma sencilla, con mis hijos, lejos de todo ese ruido. Javier la miraba incrédulo. Recordó la pulsera de Lucía, tan parecida a una que había visto en su juventud. El corazón le latía con fuerza. Pero, entonces, ¿por qué aceptar mi ayuda? Isabel lo miró con los ojos húmedos. Porque tú fuiste el primero en detenerte. El primero en ofrecernos algo sin esperar nada a cambio. La mayoría nos ignoró. Tú. No. Antes de que Javier pudiera responder. Lucía se acercó corriendo, con la pulsera brillando bajo las luces. «Papá, mira qué bonito el Belén», exclamó, enseñándole una figura. Javier se quedó paralizado. «¿Qué has dicho, Lucía?» La niña lo miró con naturalidad. «He dicho papá». Mamá dice que a veces un corazón puede reconocer a su papá antes que la cabeza. El aire se congeló entre ellos. Isabel cerró los ojos, como si una verdad demasiado grande acabara de escapar. «Javier», susurró, «hay algo más que necesitas saber». Su voz temblaba, pero ya no había marcha atrás. En la Plaza Mayor de Salamanca, con las campanas de la catedral sonando a lo lejos, el secreto que había guardado durante años estaba a punto de salir a la luz. El sonido de las campanas de la catedral resonaba sobre la Plaza Mayor, como si el propio cielo quisiera marcar aquel instante. Javier sintió que el mundo a su alrededor se detenía tras las palabras de Lucía. Su corazón golpeaba con fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, la certeza y el desconcierto se entrelazaban en su interior. Isabel, con las manos temblorosas, tomó aire y se sentó en un banco cercano. Javier empezó, evitando mirarle directamente. Hace 8 años. Cometí un error que he llevado conmigo cada día desde entonces. Javier se acercó, con el rostro serio pero abierto a escuchar. Diego y los niños, ajenos a la gravedad de la conversación, seguían correteando alrededor del Belén, riendo bajo las luces navideñas. Cuando éramos jóvenes, continuó Isabel, tuve que tomar decisiones difíciles. No te lo conté entonces. Pero tú y yo compartimos más de lo que imaginas. Lucía es tu hija. El silencio fue tan denso que parecía que el aire se podía cortar. Javier abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Miró a la niña, con la pulsera en la muñeca, y de repente, como un relámpago, todos los recuerdos reprimidos volvieron. Aquellas tardes de juventud, las promesas bajo el cielo estrellado de Salamanca, la pulsera que él mismo había ayudado a hacer con cuentas de madera en una feria local. «¿Mi hija?», logró articular finalmente, con un hilo de voz. Isabel asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí. Tenía miedo. Javier, mi familia no aprobaba nuestra relación. Y cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que lo mejor era apartarme, dejarte continuar con tu vida. Luego me casé, intentando darles estabilidad a Lucía y a Mateo. Pero aquel matrimonio se rompió. Y ahora, aquí estamos». Javier sintió un nudo en la garganta. Una mezcla de ira contenida, dolor, pero sobre todo, un amor inesperado que lo desbordaba. Sus ojos se clavaron en los de Lucía que, inocente, le devolvió una sonrisa luminosa. «¿Por qué ahora?», preguntó él, con voz ronca. «Porque ya no puedo seguir ocultándolo», respondió Isabel, «y porque ellos merecen la verdad. Tú mereces la verdad».
En ese momento, Diego se acercó con Lucía, mostrando orgulloso la figura del niño Jesús del Belén. «Mira, papá», dijo Diego. «Feliz». Lucía dice que Jesús siempre trae esperanza. Las palabras del niño fueron como una confirmación. Javier se agachó, mirando a Lucía a los ojos. «¿Sabes lo que eso significa, pequeña?», le preguntó con ternura. Ella asintió, sujetando fuerte la pulsera. «Que ya no estaré sola». Las lágrimas brotaron de los ojos de Javier. La abrazó con fuerza, como si quisiera recuperar en un instante todos los años perdidos. Diego, sorprendido, se unió al abrazo. Y Mateo, aunque más tímido, terminó rodeándolos también. Alberto, el asistente, observaba la escena desde cierta distancia. Se acercó con respeto y dijo en voz baja a Isabel. Sabía que tarde o temprano llegaría este momento. Ellos merecen estar juntos. Isabel asintió, secándose las lágrimas. Cuando se separaron del abrazo, Javier habló con voz temblorosa pero firme. Isabel, no sé cómo procesar todo esto. Me duele lo que pasó. Pero ahora lo único que quiero es no perder más tiempo. Quiero ser parte de la vida de Lucía. Y también de Mateo. Si ellos lo desean, Lucía, emocionada, asintió sin soltar la mano de Javier. Mateo lo miró con cautela. Pero una chispa de confianza empezaba a encenderse en sus ojos. «Diego, feliz», exclamó. «Entonces seremos una familia más grande». Isabel, conmovida, tomó las manos de Javier. No será fácil. Habrá explicaciones que dar, heridas que sanar. Pero si de verdad lo deseas, podemos intentarlo. Javier respondió sin dudar. No solo lo deseo, lo necesito. En ese instante, la Plaza Mayor se iluminó aún más cuando las luces navideñas se encendieron al unísono. El coro de niños comenzó a cantar Noche de Paz, y la emoción envolvió a todos los presentes. Para Javier, aquel no era solo un villancico. Era la promesa de un nuevo comienzo. Por primera vez en muchos años, sintió que la soledad que lo había acompañado se disipaba. Ahora tenía un propósito, una familia que lo esperaba, y la oportunidad de reparar el pasado con amor y entrega. La mañana siguiente amaneció clara en Salamanca. El aire helado recorría las calles empedradas mientras las campanas de la catedral anunciaban el inicio de un nuevo día. Javier, todavía abrumado por lo ocurrido la noche anterior, se levantó temprano. No había dormido mucho. Las emociones lo mantenían despierto, repasando una y otra vez las palabras de Isabel y la sonrisa luminosa de Lucía. Habían quedado en verse en la cafetería de la Casa de las Conchas, un lugar lleno de historia y con grandes ventanales que dejaban entrar la luz dorada del invierno. Javier llegó con Diego de la mano. Al ver a Isabel con Lucía y Mateo ya esperándolos en una mesa, su corazón se apretó de emoción. «Buenos días», saludó él, con una timidez poco habitual en alguien que siempre había sido seguro y reservado. «Buenos días», Javier, respondió Isabel. Y la calidez de su sonrisa disipó el resto de dudas que aún le quedaban. Pidieron chocolate caliente con churros, tradición de invierno en Castilla, y mientras los niños se reían manchándose de azúcar, Javier y Isabel aprovecharon para hablar. «No sé cómo empezar este camino», dijo él con sinceridad. «Tengo miedo de no estar a la altura». Isabel lo miró a los ojos. «El simple hecho de que lo intentes ya te hace estar a la altura. Lucía lo siente». «Yo lo siento». Lucía, con las mejillas manchadas de chocolate, se acercó a Javier. «¿Vendrás también a mi función de Navidad en el colegio?» Javier sintió cómo la pregunta atravesaba todas sus defensas. «Claro que sí, pequeña. No me la perdería por nada». Diego, entusiasmado, intervino. «Y después podemos ir todos juntos a ver las luces en la calle Toro». Mateo asintió, por primera vez mostrando una sonrisa franca. Era evidente que el muro de desconfianza empezaba a caer.
Tras el desayuno, caminaron juntos por las calles decoradas de luces, con villancicos sonando en cada esquina. Javier llevaba de la mano a Lucía y a Diego, mientras Isabel y Mateo caminaban a su lado. A cada paso, sentía que el vacío que lo había acompañado tantos años se llenaba de vida. Esa tarde, se reunieron en el piso de Isabel, pequeño pero acogedor, donde un árbol de Navidad modesto ya adornaba el salón. Los niños colocaban las bolas de colores mientras Isabel y Javier colgaban una estrella en la punta. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y soñábamos con una familia así?, susurró Isabel. Javier la miró, emocionado. Nunca imaginé que ese sueño aún pudiera cumplirse. De repente, Lucía se acercó con la pulsera en la mano y se la ofreció a Javier. Quiero que la tengas tú. Así estaremos siempre unidos. Javier la tomó con cuidado, como si fuera el objeto más valioso del mundo. Gracias, hija. Prometo cuidarla. Y. Prometer, Chachi, que siempre estaré aquí. Las lágrimas en los ojos de Isabel confirmaban que, a pesar de los errores del pasado, el presente les regalaba una segunda oportunidad. Cuando la noche cayó, salieron al balcón. Desde allí, veían las luces de la ciudad brillar como estrellas caídas. Los niños señalaban los fuegos artificiales que algunos vecinos habían preparado. Javier rodeó a los tres con sus brazos, mientras Isabel apoyaba la cabeza en su hombro. No cambiaré el pasado, dijo Javier con voz emocionada. Pero sí puedo construir un futuro distinto, lleno de amor y esperanza. Isabel respondió con suavidad. Y no lo haremos solos. Lo haremos juntos. La risa de los niños llenó el aire, mezclándose con el sonido lejano de un coro que entonaba campana sobre campana. Por primera vez en muchos años, Javier sintió que el invierno no era frío, sino el inicio de una nueva vida. Queridos amigos que nos acompañan hasta aquí, ¿les ha parecido hermosa y conmovedora esta historia de segundas oportunidades y fuerza familiar? Si la respuesta es sí, presionen el 1. Si no les ha convencido, presionen el 0. A veces, la vida nos sorprende en los momentos más inesperados. Lo que comenzó como una tarde fría y solitaria en las calles de Salamanca, terminó convirtiéndose en el inicio de una nueva familia. Javier, que durante años había cargado con la sombra de la soledad y el peso de decisiones pasadas, descubrió que el amor verdadero puede aparecer de la forma más sencilla, en la sonrisa de una niña que llevaba en su muñeca una pulsera olvidada, en la esperanza reflejada en unos ojos inocentes, y en la valentía de una madre que, pese a sus miedos, se atrevió a revelar la verdad. La historia de Javier, Isabel, Lucía, Mateo y Diego nos recuerda que nunca es demasiado tarde para pedir perdón ni para dar una segunda oportunidad, que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando se riegan con paciencia, ternura y compromiso, que el calor de un hogar no depende de los lujos ni de las paredes que lo sostienen, sino de la capacidad de mirar al otro con compasión y decir: aquí tienes un lugar, aquí perteneces. Now, quizás muchos de ustedes, al escuchar esta historia, recuerden alguna decisión de su propia vida que desearían haber tomado de otra manera. O tal vez piensen en una persona que, sin buscarlo, les tendió la mano en un momento difícil. La verdad es que todos, tarde o temprano, necesitamos ser rescatados, y también todos tenemos la oportunidad de rescatar a alguien más, porque la lección que nos deja esta historia es clara. La bondad, por pequeña que sea, puede cambiar destinos. Nadie debería sentirse indigno de recibir amor o de formar parte de una familia. El verdadero tesoro no se encuentra en la riqueza material, sino en los vínculos que construimos con entrega y generosidad. Una sola decisión, tomada con el corazón, puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Como dice un viejo refrán castellano, una vela encendida puede alumbrar a 1000, y su luz nunca se apaga. De la misma manera, un gesto de cariño como el de Javier al aceptar a Lucía y Mateo en su vida, puede iluminar no solo un hogar, sino generaciones enteras. Hoy, mientras las luces de Navidad aún brillan en la Plaza Mayor de Salamanca,
y los coros entonan villancicos. Este relato nos invita a reflexionar. ¿Y si la felicidad no estuviera en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos? ¿Y si la verdadera grandeza consistiera en atreverse a amar de nuevo, incluso cuando el pasado nos ha herido? Queridos oyentes, tómense un momento para pensar en ello. Tal vez en sus propias vidas aún exista la oportunidad de tender la mano, de pedir perdón, o de abrir la puerta a alguien que lo necesite. Y ahora queremos escucharles a ustedes. Si esta historia les ha parecido hermosa y conmovedora, comenten con el número 1 si creen que pudo haber sido distinta. ¿O tienen algo que aportar? Comenten con el número 0. Recuerden, a veces basta un solo gesto para transformar la oscuridad en luz.